En la aparente tranquilidad de nuestro planeta se oculta un escenario cósmico lleno de amenazas que pueden alterar nuestra paz. En el universo, los asteroides acechan en las profundidades del espacio, listos para desafiar la calma que disfrutamos en nuestro rincón del sistema solar. Bennu es un asteroide cercano a la Tierra, con un diámetro aproximado de 500 metros y una masa de 6 por 10 a la 10 kilogramos. Su órbita alrededor del Sol es particularmente interesante. En su punto más cercano al Sol, conocido como perihelio, Bennu se encuentra dentro de la órbita de la Tierra. En su punto más alejado, o afelio, se acerca a la órbita de Marte. Aunque su órbita no se cruza con la de la Tierra, Bennu es considerado un asteroide potencialmente peligroso. Bennu fue descubierto en 1999 por el equipo del Lincoln Near Earth Asteroid Research en Socorro, Nuevo México. Fue seleccionado para ser visitado por la sonda espacial OSIRIS-REx, que fue lanzada en 2016. Esta sonda recogió muestras de polvo del asteroide con un brazo robótico y las trajo de vuelta a la Tierra. La recogida de muestras ocurrió en 2020 y las muestras llegaron a la Tierra en septiembre de 2023. Las muestras obtenidas de Bennu podrían revelar secretos sobre el origen de la vida. El estudio de estas muestras proporcionará a la comunidad científica claves sobre el origen del universo. Sin embargo, la NASA ha tenido problemas para acceder a la mayor parte de las muestras de Bennu. La agencia espacial está desarrollando nuevas herramientas para abrir el recipiente que contiene los fragmentos del asteroide. Aunque las posibilidades de que Bennu impacte la Tierra son muy bajas, sigue siendo uno de los 2 asteroides conocidos más peligrosos de nuestro sistema solar. Según un estudio de la NASA, el momento de máximo riesgo de impacto ocurrirá el 24 de septiembre de 2182. Apophis, también conocido como 99942, es otro de los asteroides peligrosos. Fue descubierto el 19 de junio de 2004 en Arizona, Estados Unidos. Forma parte de los asteroides Atón, que son conocidos por tener órbitas que cruzan la de la Tierra. Con un diámetro de más de 340 metros, Apophis es uno de los asteroides más grandes que podrían representar una amenaza para nuestro planeta. Este asteroide se desplaza a una velocidad impresionante y si llegara a impactar la Tierra, traería consigo una fuerza devastadora. Según los cálculos actuales, existe una probabilidad de que Apophis choque con la Tierra. Aunque esta probabilidad puede parecer muy pequeña, en caso de ocurrir, el impacto estaría programado para el 13 de abril de 2029. Sin embargo, es importante recordar que las probabilidades de un impacto son extremadamente bajas y los científicos están trabajando arduamente para rastrear estos objetos y predecir sus trayectorias con la mayor precisión posible. El asteroide 29075 es otro objeto espacial potencialmente amenazante. Forma parte de los asteroides Apolo, que son conocidos por tener órbitas que cruzan la de la Tierra. Con un diámetro de más de 1 kilómetro, 29075 es uno de los asteroides más grandes que podrían representar una amenaza para nuestro planeta. Este asteroide fue descubierto el 22 de febrero de 1950 por Carl Wirtanen en el Observatorio Lick, California, Estados Unidos. Desde entonces, ha sido objeto de numerosos estudios debido a su potencial peligro. En 2002, 29075 recibió la calificación más alta en la escala de Palermo, que mide los posibles riesgos de impacto de cuerpos del espacio con la Tierra, con un valor de 0,17 para una posible colisión en 2880. A pesar de su tamaño, 29075 se desplaza a una velocidad impresionante de 59.000 km por hora. Si llegara a impactar la Tierra, traería consigo una fuerza de 44.800 megatones de TNT, lo que podría causar daños significativos a nuestro ecosistema y a la humanidad. Actualmente, el asteroide cruza a una distancia de 7,8 millones de kilómetros de la Tierra, lo que equivale a 20,3 veces la distancia entre la Luna y nuestro planeta. Aunque esta distancia puede parecer grande, en términos astronómicos es bastante cercana. Según los cálculos actuales, existe una probabilidad de 0,33% de que 29075 choque con la Tierra en su pasada del 16 de marzo de 2880.
Aunque esta probabilidad es muy pequeña, es lo suficientemente significativa como para que los científicos sigan de cerca a este asteroide. El asteroide 2023 TL4 es otro asteroide que hay que prestarle atención. Fue descubierto recientemente y ha sido rápidamente clasificado como uno de los asteroides más potencialmente peligrosos en el universo observable. Con un peso de 47 millones de toneladas, 2023 TL4 es similar en tamaño al asteroide Apophis, con un diámetro superior a los 300 metros. Las observaciones recientes han permitido a los expertos de la NASA calcular que existe una probabilidad de 1 entre 181.000 de que 2023 TL4 impacte contra la Tierra. En caso de ocurrir, el impacto estaría programado para el 10 de octubre de 2110. Un impacto de este tamaño podría tener consecuencias devastadoras para nuestro planeta. 1979 XB, un asteroide perdido, mantiene su misterio desde su descubrimiento en diciembre de 1979. Con un arco de observación de apenas 3,9 días, su rastro se ha perdido en el vasto cosmos, convirtiéndolo en un objeto difícil de recuperar mediante observaciones específicas. Este asteroide, clasificado como cercano a la Tierra y potencialmente peligroso dentro del grupo Apolo, tiene un estimado diámetro de 660 metros. A pesar de su tamaño imponente, ha permanecido invisible para nuestros telescopios durante más de 4 décadas, desapareciendo de nuestro radar astronómico. Alrededor de diciembre de 2024 existe un 0,05% de posibilidades de que se aproxime a la Tierra, pero su probabilidad de impacto es prácticamente nula. Según los cálculos, un hipotético impacto estaría programado para diciembre de 2130. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero lo hayas disfrutado. Si es así, no olvides de dar un like y te espero como siempre. En el próximo vídeo te mando un saludo grande.